aquí, 3. Entonces, ¿por dónde va a tocar la gráfica o por dónde va a pasar la gráfica en el eje f de x o en el eje y? Ok, acuérdate que el eje y es el eje f de x, el que nosotros conocemos. Ok, vamos a rectificar aquí. Acuérdate que el eje y es lo mismo que nosotros conocimos ahorita, f de x. Ok, es lo mismo, no hay nada del otro mundo. Es para que no utilicemos dos notaciones diferentes. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a graficarlo. Ok, vamos a graficar todos los elementos que hemos encontrado. Ok, yo voy a graficar primero los puntos de corte en el eje X. El eje X es el eje horizontal. Me dice que es 3,0. Acuérdate que como ahora está expresado en componentes o en coordenadas, ok, esta es la componente en X y la componente en Y. 3,0, es decir, que el punto lo voy a hacer en el 3 de la X, ya que 0 vale Y. Entonces aquí estaría el primer punto del eje X. Y el otro punto es 1, 0. Este es X y este es Y. Como si estuviéramos en la tabla, ¿ok? Como te lo había explicado anteriormente. Es como si tuviera la tabla que teníamos anteriormente. Un ejemplo. Este es 1 y este es 0. Y este viene siendo 3 con 0. Es lo mismo, ¿ok? 1 en X. Y Y vale 0. Sencillamente el punto iría aquí en el 1. Es lo mismo, pues, ¿ok? Como si estuvieran en tabla. Después me dice que el eje de simetría va a ser x igual 2. Es decir, en x en el 2. Entonces por allí va a pasar el eje de simetría. El eje de simetría no es más que una recta, ¿ok?, que divide a la parábola en dos partes iguales. Entonces el eje de simetría lo voy a hacer sin medida, pues una recta como tú quieras, pues del tamaño que tú quieras. Esta recta tiene que ser paralela a esta, igualita a esta, pues, ¿ok? Como si yo estuviera trasladando el eje de f de x para acá, ¿ok? Este es el eje de simetría, todo esto lo identificamos. El vértice de la parábola te dice que es 2 menos 1. Aquí está la x, este es x y este es y. Es como si estuviéramos en la tabla. Acuérdate de la tabla. Ok, el primer número es x, vale 2, y el segundo valor es menos 1. Entonces te paras en x, vamos a ponerlo por acá. Este es x y este es f de x, como si tuviéramos la tablita. Pues. X vale 2, ok, pongo la punta del lápiz en el 2, y f de x es menos 1, quiere decir que voy hacia abajo, coloco la regla y bajo 1 centímetro, ok, entonces el puntico iría aquí, ok, y después me dice el punto de corte en el eje f de x, ok, no lo copiamos, vamos a ponerlo por aquí, me dice que el punto de corte en el eje f de x es igual a 3, 3 era, ¿no? Entonces, bueno, aquí va a tocar al eje f de x, lo va a tocar en el punto 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a unir los puntos, ¿eh? La parábola, como habíamos dicho, es una U, ¿ok?, que abre hacia arriba, ¿ok? Al inicio del ejercicio dijimos que la parábola era una U hacia arriba, ¿ok? Si tú la quieres prolongar, sencillamente tú le das la misma, es decir, la misma dibujo del lado izquierdo, ya que la gráfica llegó hasta aquí. Si tú quieres, la prolonga. Si no la quieres prolongar, la dejas hasta aquí, no hay problema. Ya sencillamente esta es una parábola, abre hacia arriba. Entonces la función que origina esta gráfica es f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Ok? Esta es una parábola, ¿ok?, es una U que abre hacia arriba, ya que el coeficiente, ¿ok?, o el valor de a es un número positivo, ¿ok? Eso lo vimos al inicio del ejercicio este. Como es un número positivo, la parábola, la gráfica, va a abrir hacia arriba. Es como una chuleta, pero ya sabemos ya que cuando yo vaya a hacer la gráfica, ya sé ya que la U me tiene que dar hacia arriba, así como nos dio aquí, ya que el valor de A es positivo. Bien, entonces al observar la gráfica, ¿ok?, podemos determinar que el dominio, vamos a escribirlo por aquí, el dominio de la función, ¿ok?, es R. ¿Por qué? Porque cualquier valor que yo sustituya aquí en la función, ¿ok?, siempre me va a dar un resultado. ¿Ok? Aquí no es más E, sino es 3, creo. Aquí sería 3. Pila allí, la función es, rectificamos,
Entonces la función es x cuadrado menos 4x más 3. Bien, el dominio de la función también es R. ¿Por qué? Porque si yo agarro un número cualquiera y lo reemplazo aquí en la función, voy a obtener un resultado, pero voy a obtener un número. Y por lo tanto, el rango de la